Guadalupe Martínez de Bejarano torturó y mató a 3 niñas después de maltratar años a su propio hijo. Fue una mujer que nunca se arrepintió de sus crímenes y se defendía diciendo que todos los castigos de sus víctimas venían de un lugar de intentar ayudarlas y mejorarlas para que les sirvieran a la sociedad. Y aunque no me lo crean, fue una figura controversial. Hola y bienvenidas a un nuevo episodio exclusivo de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi y les quiero dar las gracias por estar aquí hoy. Hoy vamos a hablar de un caso que involucra la muerte y tortura de niñas. Por si creen que no pueden escuchar este episodio, les recomiendo que dejen de escuchar aquí y las veo en el próximo. Guadalupe Martínez Peña nació en la Ciudad de México. En ese entonces era el Distrito Federal. Sus papás eran Miguel Martínez y Clara Peña. Se casó a los 19 años, el 19 de junio de 1862, con Macario Bejarano, quien tenía 26 años. No hay mucha información acerca de su matrimonio, ni de cómo se conocieron, ni siquiera de la muerte de Macario. Lo único que pude encontrar es que ese mismo año tuvieron a su primer y único hijo, Aurelio Bejarano. Y no sé cuánto tiempo después ni cómo, pero Macario se murió y no pude encontrar ningún registro ni siquiera de su muerte, ni siquiera de la causa, nada. Pero en todos los periódicos de la época se referían a ella como viuda. También se sabe por cartas que uno de sus vecinos mandó al periódico La Patria que maltrataba a su hijo. En específico, esa carta detallaba un incidente en el cual Aurelio rompió una caja de madera en la que lo encerraba en el jardín. Estaba desnudo y tenía lesiones en todo el cuerpo por azotes que le había dado Bejarano con una cuerda gruesa mojada. Este vecino cuidó de Aurelio cuando lo vio caminando como sin sentido en la calle desnudo y estuvo con él toda la tarde esperando a que su mamá lo fuera a buscar o siquiera se percatara de que su hijo ya no estaba. Pero eso nunca pasó y eventualmente el vecino le dijo a Aurelio que regresara a su casa y le diera una carta a su mamá en la que prácticamente la criticaba por el tratamiento a su hijo. Y en específico dijo como así no puede estar desnudo en la calle, como qué tipo de madre, ya sabes, pero o sea, fue más como el desnudo en la calle y no fue tanto como, oye, no puedes maltratar a tu hijo de esta manera. Y además le dijo que no lo regañara por ir a casa de su vecino, que él fue el que le dio la ropa y le dijo que entrara. A ella le contestó diciendo que agradecía sus intenciones, pero que su hijo se había ganado el castigo porque no le daba el amor de madre que se merecía y porque no se tomaba en serio la escuela. Manifiesta muy claramente su poco o nulo amor hacia mí y hacia el trabajo y el estudio. La portera me había hecho formarme de usted otro juicio demasiado desfavorable, diciéndome que usted trataba de publicar un artículo en el periódico respecto a la tiranía con la que educó a mi hijo. La última parte de la que les acabo de leer se refiere a que el vecino, queriendo hacer algo para que Guadalupe parara o al menos disminuyera el abuso físico a su hijo, estaba intentando contactar a periódicos para que publicaran la historia y la investigaran o por lo menos se asustara lo suficiente para parar. Y acuérdense que estamos hablando de los finales del siglo XIX. O sea, las perspectivas alrededor del castigo físico en casa eran muy diferentes a las de hoy. Así que no se hizo nada al respecto y este abuso solamente tomó partido e importó de cierta manera en el primer juicio de Bejarano para establecer que tenía un pasado violento. Pero bueno, esta anécdota fue, según los reportes, cuando Aurelio tenía entre 11 y 12 años, o sea que fue más o menos en 1864. Y pasaron años hasta que alguien le puso un alto a su violencia. Por lo menos por un rato. Porque aparentemente Aurelio no fue el único que sufrió las torturas de las que solo su madre era capaz de realizar. Aparentemente vecinos la vieron maltratar a una niña que trabajó brevemente en su casa, pero de esta niña no hay mucha información. Sin embargo, están todos los detalles de su primera víctima de homicidio. Una niña de 9 o 10 años llamada Casimira Juárez, quien llegó a estar bajo el cuidado de Guadalupe Bejarano por la recomendación de unos amigos de esta mujer. Según lo que pude encontrar, Bejarano pertenecía a la clase alta
o más bien tenía muchos amigos que eran de esta clase social. Según lo que pude encontrar, Bejarano pertenecía a la clase alta, o al menos tenía muchísimos amigos que tenían dinero. Y una de las amigas le dijo que había adoptado una niña para que fuera su sirvienta. En ese momento se le prendió el foco a Bejarano y siguió las instrucciones que él le había dado a su amiga para hacer exactamente esto, que realmente era muy fácil de hacer en ese momento. Solamente tenía que ir al hospicio de pobres, ubicado al lado de lo que hoy es Bellas Artes, en el centro de la ciudad, que de hecho hoy sigue existiendo el edificio. Y entonces ahí tenía que escoger a una niña o un niño y firmar un recibo. Y ya. No había más nada. O sea, no había nada más que hacer. Nadie que checara que la niña estuviera bien después de que se fuera a la casa. Nadie que checara la casa. Esto pasó el 6 de julio de 1878. Y desde ese día hasta el 24 de julio que la policía le iba a encontrar, sufrió un abuso tan intenso que yo lo clasificaría como tortura. Cuando la policía fue a rescatarla, después de que los vecinos denunciaron el tratamiento de Casimira, la encontraron en un cuartito abajo de las escaleras y les voy a leer un poco de lo que las autoridades describieron en ese momento. La encontramos en un deplorable estado, lívida y demacrada. Más bien parecía un cadáver que es ser viviente. Su cabeza cubierta con abundante pelo enmarañado y lleno de basura y lodo. El color de su cara desaparecía bajo una espesa capa de lodo. De todo su cuerpo se desprendía un fuerte olor nauseabundo. En la espalda, cerca de uno de los hombros, tenía una extensa llaga que dejaba descubierto el hueso y que provenía de las rozaduras de las cuerdas por las que el cuerpo había sido suspendido. Todo el brazo izquierdo supurando, con varias aperturas por donde salía el pus en abundancia. En los brazos y piernas, las escoriaciones, consiguientes a las ligaduras. En las partes prudendas, una amplia y profunda quemadura. Todas estas lesiones, unidas a la abstinencia de alimentos, tenían a la joven en un estado próximo a la muerte y habría sucumbido si no se le hubiese asistido con la oportunidad que se hizo. Y en ese entonces no era como hoy, que primero lo arrestan y luego la entrevistan y... No era así. En esa época era común, la llevaron directo al juez explicándole lo que acababan de encontrar en su casa y dándole la oportunidad de defenderse, pero ella nunca negó que ella había sido la autora de las heridas de Casimira. Su única defensa fue decir que la estaba ayudando, que lo estaba haciendo para ayudarla. Según ella, estos castigos eran para corregir sus fallas y errores y convertirla en una mujer que le sirviera a la sociedad. Durante su juicio, cuando estaba detenida, escribió una carta diciendo: «Yo tuve una niña a mi cargo. Creí que era mi obligación corregirla para formar de ella una mujer útil por medio de la educación. Y si no acerté en los castigos que con derecho le aplicaba, si circunstancias independientes de mi voluntad y solo resultantes de su constitución física determinaron un mal, no me siento culpable, pues protesto delante de Dios que jamás pude prever las consecuencias de la corrección, pero protesto también con la verdad que saldrá de mis labios en mi última hora, que nunca tuve intención de dañar a esa desaventurada niña, sino simplemente de corregirla. Que en mi opinión, si simplemente no quieres lastimar a alguien, no la lastimas, punto. No creo que vaya más debate, no creo que sea más complicado que eso. Pero bueno, por unanimidad del juzgado la condenaron a 3 años en prisión. Al menos eso leí en varios lugares, pero la verdad es que no puedo estar 100% segura, porque en otros lugares dicen que solo fueron 5 años la sentencia. Entonces no estoy segura. Sé que 14 años después de esto vuelve a cometer un homicidio, así que más de 13 años no pudo haber estado en la cárcel. Pero también sé que la condena de su segundo crimen, que fue un doble homicidio, es menor que 13 años. O sea que a mí no me hace tanto sentido que sea más por este homicidio, que le estén dando más años por este homicidio, que por los dos que va a cometer después, ¿no? También puede ser posible que la hayan condenado a 13, pero haya salido después de 5. Entonces, perdón que no les pueda dar la información con tanta seguridad, pero como es un caso de hace más de 130 años, la antigüedad de los registros
hacen que de verdad, literalmente casi no existen, y los que hay son pocos. Pero bueno, este caso, como se pueden imaginar, estuvo rodeado de mucha atención mediática en ese momento. Era la primera mujer acusada de un crimen tan cruel como la tortura y asesinato de una niña en esta época y de su clase social. Y los periódicos empezaron a pelear entre ellos, por eso les decía que fue una figura controversial, debatiendo lo cruel que era o no era y cómo la estaban interpretando la competencia. Entonces fue un circo. Aurelio tenía 15 años cuando fue condenada ella por primera vez y se metió al ejército. Pero cuando su mamá salió, volvieron a tener contacto. Para este punto, él ya estaba más grande y su mamá no abusaba de él, al menos físicamente, pero eso no significaba que ella había dejado atrás sus tendencias violentas. Solo significaba que él ya no era el foco que recibía la mayoría de esa tensión violenta, de esos impulsos que ella tenía. También en algún punto, entre su primera condena y el segundo asesinato, Aurelio se casó el 24 de septiembre de 1887 con Ángela Bello, que tenía 25 años. O sea que él ya tenía una vida aparte de su mamá, pero no la había cortado completamente de su vida. Y la verdad es que no me sorprendería si hubieran vivido en la misma casa cuando ella salió de la cárcel. No, me hace que es bastante normal en nuestra sociedad y más antes, como que los papás vivan con los hijos y las esposas. O sea, se me hace que culturalmente pudo haber sido posible, pero no estoy segura. Cuando Bejarano salió de la cárcel, ya no se podían adoptar a niñas en el hospicio tan fácilmente, porque en el 78, cuando cometió el asesinato, Porfirio Díaz, el presidente en ese entonces, cambió las reglas de las salidas de los niños huérfanos en los hospicios. Ya estaba mucho más controlado y había seguimiento. O sea que no era una opción para Bejarano. Lo que hizo en vez fue secuestrar a 2 hermanas, Guadalupe y Crescencia Pineda, ambas menores de edad. A ellas las torturó al igual que a Casimira, colgándolas desnudas hasta que la cuerda les cortaba la piel, les pegaba con látigos. Se reportó que a estas 2 víctimas, a sus hermanas, las hacía sentarse en la estufa con carbón quemándose. Las torturó hasta que en 1982 las hermanas se mueren a causa de la tortura que llevaban aguantando y la vuelven a arrestar. Pero en este caso pasa algo diferente, porque Aurelio fue el que la acusa y pone en evidencia su testimonio de que él vio a su mamá hacerle daño a estas niñas. Su declaración fue tan importante e instrumental en el juicio que Bejarano intentó crear la narrativa de que había sido su hijo el responsable y no ella, pero nadie le compró esta historia, y menos sabiendo su historial de violencia y que ya le había hecho esto antes a una niña. La sentenciaron en 1892 a 10 años y 8 meses en la cárcel, que no es nada, en mi opinión. Y sorprendentemente, también le dieron una sentencia a Aurelio de 2 años por falta de acción para prevenir los asesinatos. Se me hace bastante grave que a él le hayan dado 2 años, comparando la condena tan leve en el caso de su mamá, ¿no? O sea, en mi opinión, 10 años no es nada para haber asesinado a 2 niñas. Pero bueno, estuvo casi todo su tiempo aislada en la cárcel porque muchas mujeres la intentaron matar y la querían matar como venganza por lo que les había hecho a las niñas. Que esto es algo que no ha cambiado en la sociedad, y es que lo peor que puede ser en esta sociedad es alguien que lastima a niños o niñas. Eso era verdad en ese entonces y es verdad hoy. En 1982, cuando fue su segunda condena, cuando le dieron estos 10 años y 8 meses, ella tenía 50 y tantos años. Y era probable que a los 60 años, a los 60 y tantos años, o sea, 10 años, siguiera viva y saliera otra vez a la sociedad. Sin embargo, esto no pasó, ya que Bejarano murió en la cárcel por causas naturales como un poquito antes de cumplir su sentencia. Pero su historia no acaba ahí, porque se hizo tan famosa que la cultura la adoptó como un monstruo, una herramienta que usaban padres y madres en México para asustar a sus hijos e hijas a que obedecieran. Se volvió una especie de, como el coco en la cultura mexicana, pero desafortunadamente su historia no fue ficción. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató en el Patreon. Díganme qué casos quieren escuchar y las veo en el próximo episodio. Bye.